Para los decimales, entonces tenemos suma y resta, ¿no? Entonces, la suma y la resta en los decimales debe respetar y debe tenerse en cuenta el valor posicional. Eso es indispensable. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta, tener mucho cuidado el valor con el valor posicional. Eso es lo primero. Quiere decir que para que tú sumes o restes números decimales, si no está bien ubicados los números, ahí ya empezaste mal. ¿Listo? Porque deben estar bien ubicados. ¿Cómo hacemos esto de tener en cuenta el valor posicional? Es tan sencillo como eh, ubicar o alinear las comas. ¿Listo? Entonces vamos a alinear las comas. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer, o sea, después de alinear las comas, aquí estoy hablando de la solución vertical. ¿Listo? Que es la que vamos a abordar. Después de alinear las comas, lo que vamos a hacer es igualar la cantidad de términos, la cantidad de dígitos, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que al más corto, bueno, a cantidad de dígitos a la derecha, hacia la derecha. Cantidad de dígitos hacia la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que al más corto le agrego ceros. Le agrego ceros hasta que quede de igual cantidad que el más largo. ¿Listo? Luego de eso, entonces procedemos a hacer, entonces ahí sí hacemos la suma o resta igual, exactamente igual que en los enteros. ¿Listo? Es decir, que se suma igual, se suma llevando. Si vamos a hacer la resta, entonces se resta prestando. Siempre al mayor le restamos el menor en el caso de que sea un positivo y un negativo y le dejamos el signo del más grande. O sea, vamos a hacer uso de todo lo que vimos con los números enteros. ¿Listo? Esos son los pasos que hay que seguir, tanto para la suma como para la resta. En sí la operación es la misma, solamente que hay que tener en cuenta la alineación de los números. Entonces voy a hacer dos ejemplos, ¿listo? Uno para la suma y otro para la resta. ¿Listo? Entonces suma. Entonces digamos que vamos a sumar los siguientes números. Con la suma tenemos la ventaja de poder sumar 2, 3, 4, la cantidad de decimales que queramos al tiempo. Con la resta debemos hacerlas por parejas, ¿listo? Solamente podemos hacer la resta entre dos números y el resultado del otro y así sucesivamente. Entonces digamos que vamos a sumar acá varios decimales. 2,57 más 12,003 más 5, por ejemplo. Entonces aquí fíjense que tenemos los siguientes números. Un número decimal que tiene dos cifras, ¿cierto? Dos cifras decimales. Un número decimal que tiene tres cifras decimales y un número entero, es decir, que no tiene cifras decimales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizarlos verticalmente y vamos a alinear las comas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Escribimos el primer número, 2,57. Debajo de esa coma van a ir las otras. Como son tres números, pues van a ir tres comas. ¿Listo? El siguiente es 12,003. Entonces, 12, debajo de la otra coma, 003. Luego el 5, pero ese 5 no tiene coma. Si no tiene coma, como ese es el 5 entero, se asume que la coma va después del 5. Entonces sería 5, ahí. Ese es el primer paso. Ya alineamos las comas. Después hay que igualar la cantidad de dígitos hacia la derecha. Eso quiere decir que aquí, fíjense que este tiene tres cifras decimales y este tiene solamente dos. ¿Qué hago? Completo con un cero a la derecha. Para igualarlos, aquí no tenemos cifras decimales. ¿Qué hacemos? Completamos y procedemos a hacer la suma. La suma, entonces, se resuelve como la suma de toda la vida, de números enteros. Entonces acá sería 0 más 3, 3 más 0, 3. 7 más 0 da 7. 5 más 0 da 5, 2 más 2, 4 y 5, 9. Y pues 1 no tiene algo más, quedaría 1. O sea que esta suma sería en total 19, esto es un 5, que no parezca, 5, 7, 3. Ya quedó hecha la suma de decimales. Fíjense que lo único que le agregamos es tener cuidado con la coma, alinear bien la coma y completar con ceros donde sea necesario.
y la operación de suma es igualita a la que se ha hecho toda la vida. ¿Listo? Para la resta, entonces, para la resta vamos a hacer también un ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a restar, por ejemplo, 8,05 menos 12,357. Sí, por ejemplo, 12,3. Hagamos ese y ya ahora con los ejercicios hacemos otros más. Entonces, fíjense que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, hay que organizarlos, como decíamos acá en el primer paso, alineando las comas. Pero aquí dense cuenta que al 8 le estamos restando 12. O sea, es un positivo con un negativo. ¿Qué hacemos en ese caso? Por allá cuando estábamos en cuarto de primaria se nos decía que esa resta no se podía hacer porque no le podíamos restar a 8 12. Pero nosotros ya nos dimos cuenta cuando trabajamos números enteros en la primera unidad y en la última del año pasado que esa resta sí se puede hacer. ¿Cómo la hacemos? Primero colocamos el número que tiene mayor valor absoluto, entonces 12,3. Luego el que tiene menor valor absoluto, que sería 0,05, y voy a hacer la resta entre esos dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Primero completo con ceros. Entonces, fíjate que el número el sustraendo tiene dos cifras decimales, entonces al minuendo le agrego un cero para que me queden de igual cantidad. Y ahora procedo a hacer la resta de toda la vida. 0 menos 5 no se puede. ¿Listo? O sea que debo pedirle prestado 1 al 3, ese 3 se convierte en 2, y este 0 en 10. Entonces, 10 menos 5, 5. Ahora, 2 menos 0, 2. La coma sigue quedando debajo de la coma. Y luego 12 menos 8 da 4. O sea que el resultado a esa operación respecto a la parte numérica sería 4,25. Ahora respecto al signo, fíjense que el 8 era positivo, el 12 era negativo. Cuando son signos diferentes, recordamos que debemos dejarle al resultado el signo del que tiene mayor valor absoluto. En este caso, entre más 8 y menos 12, el que tiene mayor valor absoluto es el 12, por tanto el resultado también es negativo. ¿Listo? Ya quedó hecha la resta. Entonces ahí tendríamos la operación con decimales, tanto positivos como negativos, para la suma y la resta.